Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo desde qué coordenada geográfica del globo se están conectando a esta transmisión en vivo desde Moscú, la capital del mundo multipolar. Una vez más, aquí en su espacio, en su canal favorito de análisis geopolítico, estratégico, análisis convencionales, perdón, no convencionales para escenarios no convencionales, justamente. Estamos pues en la 28ª entrega de este curso magistral inédito en la historia de habla hispana, Fundamentos de Geopolítica. En esta ya pues prácticamente acercándonos ya al año de conferencias, ¿no? Como siempre lo repito, la idea era hacer unas 16, 15 conferencias, sin embargo, fue tanto el público como también los expositores que solicitaron muchos de ellos intervenir en este curso magistral, inédito, como digo, en la historia de habla hispana, pero que ya es una realidad y que prácticamente está dejando una historia por detrás, ¿no? Cada programa es una historia, es un autor diferente, es una perspectiva diferente, y en esta ocasión hemos abordado diversos ángulos de lo que es la geopolítica, desde las bases teóricas fundamentales de su historia, y por supuesto tenemos que entroncarla con criterios y conceptos, categorías que se utilizan en el mundo contemporáneo, en la academia contemporánea, respecto, por ejemplo, a lo que es los medios de comunicación. Cómo los medios de comunicación influyen y performan, ¿no?, a la geopolítica. Se asume principalmente que la geopolítica es un asunto, claro, de las grandes potencias, pero no nos olvidemos que las grandes potencias implementan y utilizan lo que es el cuarto poder. Y el cuarto poder funciona con información y con comunicación, porque al final de cuentas el ser humano es lo que consume en términos de información y comunicación. Es muy fácil modelar la percepción de la realidad a partir del manejo de la información. Entonces, ha aparecido un criterio, un concepto muy contemporáneo, digamos, de las épocas postmodernas en que vivimos, se llama la posverdad. Por eso es que esta conferencia número 58 va de eso, ¿no? Lo que es la posverdad. Y para ello estamos con un invitado de lujo que desde México viene constituyéndose en un héroe del pensamiento contrahegemónico, alternativo, crítico, estratégico. Pues nos referimos a Roberto de la Madrid, que ya lo tenemos en el estudio y que nos va hoy día a deleitar con una cátedra magistral. Digo que es un héroe y no es poca cosa decirlo, yo me declaro su admirador. De hecho, como se lo estaba comentando antes de empezar la emisión, tengo muchos amigos que de diversas partes del mundo, no de gente que conoce el español, no necesariamente hispanoparlantes nativos, ¿no?, de Alemania, de Italia, e incluso de la misma Rusia, me han solicitado que le alcance un saludo fraternal. Le hago llegar, por ejemplo, el saludo de un amigo que es Simone Monticchio, profesor italiano de la MGU, de la Universidad Estatal de Moscú, Lomonosov. Él es admirador de Roberto de la Madrid, lo considera el mejor espacio de análisis geopolítico estratégico en lo que es habla hispana, y bueno, no, lamentablemente está fuera de Moscú y me envía pues un saludo fraternal, ¿no?, para toda la audiencia, en especial a Roberto. Entonces, vamos a empezar brevemente. ¿De qué va hoy día? La filosofía a lo largo de la historia ha sido una herramienta esencial para comprender la verdad y el sentido de la realidad. Sin embargo, en la era contemporánea nos enfrentamos a un fenómeno disruptivo, la posverdad. Este concepto, que se refiere a la manipulación de hechos y la prevalencia de emociones sobre la objetividad, ha sido propalado por los medios de comunicación y amplios sectores de la academia. La posverdad no solo distorsiona la percepción de la realidad, sino que también impacta directamente las dinámicas geopolíticas, moldeando narrativas, alimentando conflictos y redefiniendo las relaciones de poder en el escenario global. En esta conferencia exploraremos cómo la posverdad altera la construcción del conocimiento y su influencia en la política internacional, invitándonos a reflexionar sobre las consecuencias filosóficas de este fenómeno en un mundo en transformación. Vamos a darle la bienvenida, por supuesto, a nuestro expositor, Roberto. Muy buenas tardes por allá, por nuestro México lindo. El doctor Manuel Espinosa también ya está en el estudio. Y de repente hay personas que de repente no lo conozcan, que dudo, pero por si acaso vamos a cumplir con el protocolo. Vamos a hablar un poco de su background, que de por sí ya es impresionante. Es un periodista destacadísimo en México y en habla hispana y en el mundo, por qué no decirlo. Roberto de la Madrid es un relevante periodista con amplia experiencia en medios nacionales, televisiva, canal
uno ya en México, Cadena 3, La Jornada, e internacionales como NBC Telemundo en Estados Unidos, La Estrella TV también de Estados Unidos, y donde se lo conoce más, donde se hizo más conocido, a mi entender, que es Hispan TV de Irán. Estudió filosofía en la Universidad Autónoma de México, famoso UNAM, especialista en epistemología, filosofía de la ciencia y lógica matemática. Al finalizar sus estudios, obtuvo la licencia federal de locutor para radio y televisión en México. Su método utiliza el rigor del periodismo para tratar de sembrar ideas positivas y despertar la reflexión en los sectores más populares. Actualmente se dedica al periodismo independiente como director y conductor del concurrido canal de debate mundial, análisis geopolítico y de inteligencia detrás de la razón. Bienvenido, maestro Roberto de la Madrid. Muchísimas gracias, ¿no? Pues tus palabras son hermosas y te las agradezco con el corazón. Gracias, gracias, doctor. También Manuel Espinosa, gusto en saludarte. A tus órdenes. Bueno, pasamos la palabra al doctor Manuel Espinosa para aperturar esta conferencia, esta 78ª conferencia, la época de la posverdad, con el gran Roberto de la Madrid. Sí, realmente le doy la más calurosa bienvenida a Roberto de la Madrid. Para nosotros es un honor tenerlo aquí en este encuentro académico número 58 del curso sobre fundamentos de la geopolítica, basado en el libro del maestro Alexander Dugin, que realiza tanto el CREI como el Proyecto Patria y Asia TV, a lo largo ya de casi un año, como decía nuestro colega Carlos Mamani. Realmente tenemos a un invitado de lujo, creo que hay que repetirlo, y el canal que él dirige es muy visto en todo el continente, y nos parece que también el tema que nos va a aportar hoy Roberto es un tema muy vital para la situación coyuntural mundial que se está viviendo, en función de aclarar, de desarticular un sinnúmero de estrategias mediáticas que al final tienen por objetivo confundir a los pueblos, como esto ha resultado a través de la historia, a través de los siglos. Por eso el papel que desempeña Roberto como un profesional excelente, académico y de la comunicación, tiene una vital importancia en este tiempo. Roberto, muchas gracias por haber salido al encuentro de nuestra invitación. Es un honor tenerte y éxito en tu charla de hoy. Bienvenido. Muy bien. Muchas gracias. Gracias. Adelante, Carlos, disculpe. No. Sin más que decir, como preámbulo a esta magistral conferencia número 58, la época de la posverdad, con el gran Roberto de la Madrid, nosotros, yo, el doctor Espinosa, nos callamos y damos, por supuesto, la entrada al escenario de nuestro expositor. Adelante, Roberto, por favor. Tienes todo tuyo el escenario. Muchísimas gracias. Gracias, Carlos. Gracias, Manuel. Me gusta ser muy didáctico, así que interrúmpanme si quieren, porque pues esto, gracias por lo de conferencia magistral, pero a mí me encanta que pues la conferencia magistral sea como si estuviéramos en una charla de café, en donde aprendemos un poquito más, porque cuando interaccionamos, si me interrumpen no hay ningún problema, si no me quieren interrumpir, pues no, tampoco hay ningún problema. Bueno, gracias. Gracias por la invitación, gracias, de verdad es un placer estar con ustedes, con su público, con el público que quiere pues saber un poquito más, aprender algunos elementos, algunas estrategias o cómo, sobre todo cómo nos engañan. Eso es muy importante porque en el discurso pues está la fórmula de venderte, de narrarte y luego de convertirte a esa narración. Y bueno, pues por eso escogí este tema. Cuando Carlos me dijo, oye, ¿qué tema te gustaría tratar? Pues dije, yo creo que este tema que no está muy tratado, o que sí está tratado, pero que se da por presupuesto. Y entonces, pues me llamó mucho la atención y dije, bueno, vamos a prepararlo y lo vamos a preparar de manera un poco amena. A ver. La época de la posverdad. Cuando yo oí la primera palabra posverdad, porque pues no la había escuchado,
pues me imaginé algo así como que, me imagino que también a muchos de ustedes les ha de haber pasado, como que, pues que ya se acabó la época de donde se decían verdades y ahora va a haber otro tipo de verdades. Es lo primero que se nos podría venir a la mente. Algo así como el posmodernismo, por ejemplo, la época moderna en donde se le enaltecía, digamos, a la embriaguez por los sentimientos o quizá por la razón, desde Kant, incluso pasando por las cuestiones musicales como Beethoven. Y el posmodernismo vendría a darle paso a otra forma de ver a la misma modernidad, tanto en la música como en la filosofía. Así yo dije, bueno, pues posverdad, ¿será que vienen otros tipos de verdades? Y bueno, abro así la conferencia para entender que no, que simplemente pues es una designación arbitraria de algunos teóricos, pero que sí refleja no solo un fenómeno, sino una preocupación para todos los que estamos pues enfocados en el humanismo, enfocados en rescatar a la civilización de todas esas manos asesinas. Entonces, pues ese es mi background, ese es mi argumento por cual escogí este tema, la época de la posverdad. Entonces, para empezar, pues me di cuenta que esto de posverdad no se trata de otra cosa más que de mentir. De mentir, ¿sí? Abro un paréntesis porque esto es muy importante. Como filósofo hay que tener siempre o delimitar un marco teórico o tener un poco de rigor, por lo menos a la hora de explicar. Lo que vamos a ver hoy no es una discusión filosófica sobre el concepto de verdad. Podemos decir que es una denuncia o una explicación desde la filosofía, desde la antropología o desde la sociología de un fenómeno que está ocurriendo y que es demasiado preocupante y que alerta. No me quiero meter a la discusión de la verdad porque de hecho no tiene nada que ver con el concepto de posverdad. El concepto de posverdad es, como dije, una definición arbitraria de algunos teóricos en la historia del pensamiento científico y filosófico, pero que asigna a un fenómeno, y nosotros vamos a hablar de este fenómeno de la posverdad, pero no una discusión del concepto teórico, filosófico de la propia verdad, porque insisto, no tiene nada que ver. Y así nos ahorramos un poco de relativismo y para aquellos que les encanta la filosofía, porque tendríamos que meternos a las cuestiones metafísicas, ontológicas de lo que es verdad, y lo cual ha sido un grave problema o gigante problema para la historia de la filosofía desde Tales de Mileto hasta el día de hoy. Entonces, sí, ahí separo y lo que vamos a hablar es del fenómeno de la posverdad que se está dando, sobre todo en la actualidad. Entonces, bueno, cierro el paréntesis. La definición de qué es esto de la posverdad, bueno, pues así a grandes rasgos, de lo que se trata es de mentir. Pero entonces ustedes me dirían, no, Roberto, pero pues como que de mentir, entonces, ¿qué tiene de nuevo? ¿Qué tiene de novedoso? O ¿por qué le llaman de otra forma? ¿Por qué no le llaman entonces mejor farsa? ¿No? O simplemente, pues la actitud de mentir y ya está. Bueno, posverdad, insisto, es un poco arbitrario por asignar un nombre, pero sí podemos diferenciar, hay una gran diferencia entre la farsa, entre la actividad de mentir y la posverdad. La posverdad se basa prácticamente en construir una farsa sistémica, es decir, no solo es mentir como el mentiroso, sino que es mentir sistemáticamente, pero aquí viene la gran diferencia. Yo te voy a mentir sistemáticamente, pero provocándote a que se utilicen las emociones. Eso no hace el mentiroso, o no importa si lo hace, pero aquí en la posverdad sí importa. Es una parte esencial
de la actividad de la posverdad. Mentirte, pero además provocándote a que utilices tus emociones para aceptar mi discurso. Pero no solo eso. De lo que se trata es de que el fenómeno aparezca como si fuera verdad. Y aquí viene un tercer elemento muy importante para la actividad de la posverdad, que es que no importa si es verdad o mentira, lo cual al mentiroso, al que hace la farsa, pues le importa que sea mentira. En la actividad de la posverdad, no importa, en la definición de la posverdad, no importa si lo que estoy diciendo es mentira o verdad, no importa. Lo que importa es sí, la base es mentir, pero si de pronto digo verdades, tampoco hay problema, porque de lo que se trata es aparentar que todo el sistema al cual represento o yo digo es verdadero, pero con la condición de que tú lo asimiles usando tus emociones, porque yo además apelo a tus emociones. Es decir, bueno, pues ¿de qué se trata? ¿De un show o contar chistes o un escenario de un cantante? No, las emociones son pues muy fácil. Por ejemplo, estamos viendo a un Donald Trump que con la emoción dice o alerta, nos van a robar los empleos, los migrantes y nos estamos quedando pobres. Entonces, bueno, la gente se aterra porque efectivamente le tiene temor a perder su trabajo. Entonces, en ese terror, temor, preocupación, ¿qué pasa? Se inhibe la facultad crítica de cada persona y se le da paso a la emoción. Entonces, esa es prácticamente la definición de la posverdad, un mecanismo y un fenómeno que apela a tu corazón, a tu emoción, a tu sensación. No quiero meterme con la palabra sentimiento, que esto es algo mucho más elaborado, pero sí a la emoción, a la furia, al miedo, a la risa incluso, porque hay payasos que salen ahí y te hacen reír, pero todo va de la mano para hacerte creer en el fenómeno que mi discurso es verdadero. ¿Con qué? Con muchas mentiras sistemáticas, pero también con verdades sistemáticas, que eso lo hace mucho más difícil, y ya veremos más adelante por qué. Entonces, en la época de la posverdad, pues no importa la verdad. O sea, no es que sea todo mentira, porque entonces sí podríamos decir, pues, ¿para qué le ponemos una nueva palabra, una nueva a la definición? Pues, podemos decir simplemente es farsa. Bueno, pues le pusieron posverdad, que es prácticamente que no importa la verdad. De lo que se trata es de envolverte. Oye, Roberto, pero es que esto no es nuevo, desde tiempos ancestrales, desde Sófocles. Sí, efectivamente. Lo que es nuevo es la potencialización que hay a través de los instrumentos tecnológicos para poder masificar justamente el fenómeno de la posverdad. Antes de este boom de la tecnología no había ese instrumento. Pero antes de entrar a estas cuestiones tecnológicas, entonces quiero que quede claro que la posverdad es un fenómeno donde no importa la verdad. Yo, en lo particular, desde la trinchera filosófica, quizá no le hubiera llamado posverdad, a lo mejor le hubiera llamado la época de la ilusión. Y digo esto como para ir acotando el entendimiento de la definición de la posverdad. Yo le llamaría la época, por ejemplo, de la ilusión, y de la ilusión no como un acto de magia de un prestidigitador, de un mago que te desaparece las cartas, no, sino de la época de la ilusión en tanto cuanto puedes procesar un anhelo, un sueño, un deseo, y eso eyectarlo hacia el futuro para construir una esperanza. No importa si se cumpla o no, no importa incluso si esté a tu alcance o no, pero la tienes ahí. Entonces yo le llamaré un poco la época, la temporada, quizá temporada, porque a lo mejor en unos años pues esto ya no sea así, pero la época de la ilusión. ¿Y cómo lo ilustro así rápidamente? Por ejemplo, estaba hablando con unos amigos de Argentina y las
los fans que siguen a Milei, pues son chavales, son jóvenes, jovencitos, que es fácil apelarles a la emoción y a esta proyección de la ilusión. ¿Con qué? Con patrones muy bien establecidos de consumo, incluso intelectuales, pero acá no había necesidad de un modelo intelectual, sino simplemente de un modelo comercial de aspiración. En Argentina, curiosamente, todos los que votaron por Milei están pues cegados y les hace mucha ilusión ser ricos, conseguir tener coches de lujo y tener lo más importante para ellos, que son dólares. Entonces, ¿qué hizo el grupo de campaña de Milei? Pues le prometió a todos los jovencitos que se les iba a pagar en dólares para que lo apoyaran, ¿no? Y pues muchos se la creyeron y entonces el pelucas, como le llaman, pues se convirtió en esta parte amistosa que va ligada a ese deseo, a esa ilusión de conseguir algo que te proyecte en el imaginario de los deseos satisfechos o en el convertir algo que está previamente determinado incluso a nivel social, como ser exitoso a base de cómo, pues de tener dinero, de tener chicas, de tener coches de lujo. Bueno, entonces así lo manejaron el grupo de campaña y les prometieron dólares que hasta la fecha, pues a muchos no les han pagado sus dólares. Entonces, esta es parte de la época de la posverdad. Eso es algo así muy rápido. Yo le llamaría la época de la ilusión. Rápido para mencionar, la primera vez que se menciona posverdad, post-truth, es 1992 por Steve Teschis, un teórico de las ciencias sociales que hablaba justamente del Golfo Pérsico y de las invasiones de Estados Unidos. Entonces, bueno, pues por ahí ya empezamos a ver por dónde o quiénes son los patrocinadores de la propia posverdad. Repito, apelando al rigor filosófico, alguien me podría decir, Roberto, pero ¿qué entiendes por verdad? Porque si no me dices qué entiendes por verdad, pues ¿cómo vas a hablar de la posverdad? Bueno, yo estoy dando por presupuesto, sin meterme a la discusión de lo que significa verdad, estoy dando por presupuesto, o sea, ese es el punto de partida para poder avanzar en esta disertación, que la verdad, doy por presupuesto que es una especie de convención, es una especie de enunciado concreto, para no decir objetivo, sino concreto, que tiene evidencia verificable. Y así, con esta definición de verdad, podemos hablar toda esta disertación. Porque definiciones de verdad desde Aristóteles o desde Platón, pues las cosas se empezaron a complicar, ¿no? Entonces, no nos metamos en esa cuestión. Es un presupuesto que doy para empezar esta charla. Vamos a dividir, ya dicho todo esto como introducción, vamos a dividir muy fácilmente en tres. ¿Cuál es el objetivo de la posverdad? ¿Cuáles son los mecanismos y cuáles son los resultados? Como objetivos, pues yo planteo ¿para qué utilizamos la posverdad? Bueno, la base de todo esto, y lo había dicho Manuel, es generar confusión. Al final, en los resultados, voy a explicar por qué, pero el objetivo principal de la posverdad es generar confusión. Luego, todos los objetivos primarios son control social, control de masas, control de personas, control de mercados, control de narrativas, control electoral, que esto es muy importante, para que después del control electoral demos el salto al control financiero, control militar y al final, como la cereza del pastel, como el premio mayor para los que aplican la posverdad, pues el control del poder en sí mismo. Tienes poder, finalmente has pasado por todos estos escalones y yo utilizo a la posverdad como un medio para poder llegar a ese fin. Muy importante entender en la historia
porque si bien este mecanismo no es nuevo, dado que está de alguna forma implícita o implícito en la psique humana desde los 7,000 años de historia escrita que tenemos, finalmente sí es novedoso o aparece porque, por ejemplo, digamos, recordemos a Atila o recordemos a algún César romano, no utilizaba los mecanismos de la posverdad para controlar a su gente, simplemente se imponía y se acabó. Hoy no. Hoy, para controlar a la gente se aplican muchos otros mecanismos que van más allá de una imposición directa, dura y directa. Y entre ellos está el mecanismo de la posverdad. Otro de los objetivos es utilizar lo que está a tu alrededor. Obviamente esto de la posverdad pues lo puede usar cualquiera, tú, yo, pero pues no funcionaría tanto. Esto es para los poderosos, para justamente el control de las masas. Entonces, ¿qué está a tu alrededor? Bueno, pues están los medios de comunicación, están los periódicos, está la prensa tradicional, pero también está las redes sociales, que es el caldo de cultivo predilecto para que se cree la persuasión de cosas que no tienen fundamento, es decir, para la construcción de la posverdad, y los algoritmos, que ese es otro problema gravísimo que ahora se los voy a explicar. Y en medio de este círculo de la posverdad, pues está la voz del propio protagonista. Es decir, tenemos, por ejemplo, a un presidente, a un candidato presidencial, pues está ahí en medio, que utiliza el mecanismo de la posverdad y que se la pasa constantemente, miente y miente, o diciendo verdades y mentir y verdad y mentira y verdad y mentira y verdad. Y en esta condición empieza a crear todo una narrativa epistemológica para poder así, y esto se los voy a explicar más adelante, para poder así controlar la decisión del electorado. En un ejemplo como el electorado, porque podemos tener otras narrativas, por ejemplo, el Estado de Israel, en lo que sucede en la actualidad, pues habrá muchas protestas, demasiadas protestas en contra de Netanyahu, pero al fin y al cabo toda la sociedad piensa lo mismo. Israel debe prevalecer, Israel no es el usurpador, son los palestinos que se quieren apoderar de Israel, nosotros tenemos derecho. Entonces, ¿qué pasa? Que no importa si están protestando contra Netanyahu, la propia sociedad ha decidido por sí misma pensar justamente eso. Bueno, protestamos contra Netanyahu porque no ha sabido gestionar la guerra y porque no ha traído los rehenes a casa, pero el fundamento, ese es intocable y ese fue diseñado por posverdad. Pasando a los mecanismos, que es decir, cómo se realiza la posverdad, y esto me fascina, porque aquí sí me gustaría que pusiéramos más atención. El método de la posverdad es hacer énfasis en la cancelación. Es decir, el protagonista, que puede ser un político, que puede ser un artista, pero sobre todo estamos hablando de políticos, estamos hablando de gente poderosa, o estamos hablando de las directrices o la publicidad de una corporación, cualquiera de esas tres, que te quiere engañar para venderte algo, pero sobre todo figuras de la geopolítica. Énfasis en la cancelación, y normalmente son figuras presidenciales. Énfasis en la cancelación quiere decir que el rival, ya por default o por default, como se dice en muchos países, es inepto, inculto e ignorante. O sea, cuando yo me enfrento a una oposición, esa oposición, ese rival que yo tengo, inmediatamente yo aplico la política de la cancelación, hacer énfasis en cancelar al otro, en decirle, es que no está bien preparado, es que es un ignorante, es que, y lo más trágico es que
no me fijo en los argumentos de mi rival, sino simplemente lo cancelo. Y a base de estarlo cancelando y atacando con la cancelación, ¿qué voy a lograr? La fabricación de mis huestes, la fabricación de mis fans, de mis hinchas, de mis seguidores, en justamente la misma idea que estoy promoviendo. No, es que el otro ni lo escuchemos, es un mentiroso. Ni lo escuchemos, es un ignorante. Ni lo escuchemos, es un satánico, es un neoliberal, es un ladrón. Ese es como el primer paso más sencillo. Después, desacreditar el argumento rival sin argumentos. Es decir, si pasa el primer filtro, porque mi opositor o mi rival es una figura pues de peso y no lo puedo desacreditar, o sea, no lo puedo cancelar así nada más, no, pues no sirve, no, es un ignorante. Que no. Entonces, si pasa ese primer filtro, tengo que aplicar el descrédito. Bueno, lo que pasa es que el senador tal, pues sí, tiene un background de fuerza, pero lo que está diciendo es inconsistente. Está dando datos falsos o algún dato que dio no corresponde con la realidad. En pocas palabras, lo que nos está diciendo el senador, que es mi rival, es mentira. Es mentira. O sea, ya no cancelo al personaje, sino desacredito su discurso. Es mentira. Pero, ojo, nunca doy argumentos. Simplemente digo, es mentira. En tercer punto, si el escalón sigue siendo muy complejo, por ejemplo, si a quien me enfrento no solo es senador y tiene un buen background, sino que además su actividad intelectual pues es más poderosa o tiene actividad intelectual, que es difícil verlo en los políticos, entonces lo que voy a hacer yo como aplicante, como usuario de la posverdad es ignorar la confrontación de argumentos. Esto es delicioso, es decir, evadir los argumentos. Lo vimos en el debate Kamala Harris y Donald Trump. Sobre todo Donald Trump, pero también Kamala, evadían los argumentos. Entonces, si estaban hablando, por ejemplo, del cambio climático o del Medicare, Donald Trump evadía diciendo, no, pero es que tus mítines son más aburridos que los míos, es que tus rallies o tus reuniones o tus manifestaciones de apoyo de tu gente son más aburridas, la gente se va. ¿Qué pasa? Que estoy evadiendo. Y entonces, otra vez, estoy cumpliendo con la característica de la posverdad. Distraigo, desenfoco al auditorio con las emociones. Oye, pues sí es cierto, ¿no? Yo me acuerdo que estuve en Missouri o en Mississippi y vi a 2, 3 salirse de ahí, y entonces sí, son aburridos. Apelo a los sentimientos. Fuera de esto, otros elementos de la posverdad, por ejemplo, si ya no soy candidato presidencial, si soy un presidente, entonces deviene el autoritarismo. Simplemente porque lo digo yo, Milei. Simplemente porque lo digo yo. Represión e imposición. Ayer, anteayer y desde hace 3 días le están pegando a la gente grande en las calles que está protestando en Argentina. A golpes. ¿Por qué? Porque no les dieron $8 más de la pensión. Y es repugnante. Ah, sí, pero ¿qué argumento? Simplemente yo tengo razón. Soy de la Escuela de Economía Austriaca y yo sé lo que estoy haciendo y esto es por el bien del pueblo. Tan es así que a base de corrupción convenció al Congreso que estaba en contra de él meses atrás con esta ley y también le votaron. Resultado, ancianos en la calle desesperados, golpeados por los represores policiales que además ese día cobraron 180,000 pesos, cobraron como 30 veces más por ese día especial para que no se rehusaran a golpear a compatriotas y a viejitos. Entonces, el autoritarismo, la represión y la imposición van ligados también a los brazos de la posverdad, porque finalmente yo digo que es así
y sin ningún argumento, ¿no? Igual que cuando desacredito el argumento de alguien, igual que cuando evado los argumentos, igual que cuando cancelo a la otra persona. Otro de los métodos de la posverdad, y esto me fascina, ojalá tuviéramos horas para estar exponiendo esto, son los think tanks y los laboratorios de ideas. Es decir, desde el Instituto Tavistock, allá desde el siglo pasado en Londres, hasta la fecha, pues todos los políticos de alto nivel, todos los presidenciales y las corporaciones que quieren imponer sus directrices, como Monsanto, como Colgate-Palmolive, que no solo produce jabones, sino produce infinidad de cosas, como Johnson & Johnson, como Procter & Gamble, que si ustedes supieran lo que produce, se quedarían impresionados, porque Procter & Gamble sí, pues produce una pasta de dientes también, pero también produce jabones y también interviene en miles de cosas, hasta en helados. Entonces, si quiere imponer, por ejemplo, las cuestiones del azúcar, ignorar las restricciones que hay en ciertos países, bueno, pues también se utiliza la posverdad. Entonces, con los think tanks y con los laboratorios de ideas, hay gente muy especializada, muy experta en seducir a la audiencia, en persuadir a la audiencia. Psicólogos, psiquiatras, gente en relaciones internacionales, experta en la mercadotecnia, que buscan la forma de persuadirte, de distraerte para después manipularte. Y esto me lleva a una primera reflexión. Por ejemplo, las votaciones en un país, las elecciones democráticas en un país, pues no las podemos negar, sí existen. Pero creo yo que con la utilización de la posverdad, el votante no gana la guerra. No. Quien la gana son justamente todos estos laboratorios de guerra cognitiva, todos estos laboratorios de pensamiento, think tanks, que están detrás, por ejemplo, de cada candidato o del presidente o de la oposición, generando incluso teorías, generando todas las estructuras necesarias para poder robarse a cierto sector, a cierta audiencia. Y entonces, pues sí existe el votante, pero ¿qué tanto vota el votante cuando tiene grandes laboratorios trabajando en su propia mente de cómo robarse tu atención, cómo robar la otra atención? ¿Ganará alguno que otro votante? Sí, pero la mayoría está inmerso en ese balde, en esa cubeta, donde los laboratorios de ideas están peleando, enjuagando como si fuera una máquina de lavado a todas las mentes potenciales para que apoyen a tal o cual candidato. Me parece esto tremendo como para tema para otra conferencia. Pero entonces, uno de los métodos predilectos en la actualidad de la posverdad es usar a estos laboratorios de pensamiento donde hay expertos y cada vez son más expertos. La prueba está que nosotros podemos remitirnos a Edward Bernays, por ahí de 1930 en Nueva York, que pues se inventó la libertad y les dio cigarros a las mujeres y entonces los puso aquí en medio y salieron las mujeres a hacer la B de la victoria, pero en realidad lo que estaba haciendo era meterlas al comercio y a la explotación laboral sin que las mujeres supieran que estaban creando una nueva fuerza de trabajo. Pues si eso hizo el sobrino de Freud, Edward Bernays, la historia de la persuasión, la historia de la mercadotecnia ha desarrollado grandes estrategias mucho más allá que lo que vimos en ir a la guerra. Por ejemplo, muchos no apoyaban la guerra, muchos, Edward Bernays utilizó, por ejemplo, los desayunos el desayuno estadounidense y les metió que el cereal era mejor, pero en realidad no estaba preocupado por la alimentación, estaba preocupado por la condición de las grandes corporaciones que querían vender trigo. Me parece muy importante. Otro del método, estoy tratando de ir abriendo la cebolla en capas de la posverdad, es justamente reorganizar los hechos. Esto es muy importante.
Yo con la posverdad quiero reorganizar los hechos, es decir, a ver, una manifestación, el golpe de Estado de hace 6, 7 años que le quisieron dar a Erdogan en Turquía. Bueno, pues las cosas sucedieron así, unos tomaron los tanques, volaron aviones incluso, unos cazas arriba del palacio de gobierno o de la sede gubernamental de Erdogan, pero cuando yo voy contando los hechos, hay quienes reorganizaron esos hechos y lo contaron al revés, o lo contaron con otros matices. ¿Para qué hacer esto? Es decir, Roberto, no estás diciendo nada nuevo. Bueno, pero la posverdad establece que si yo reorganizo estos hechos, lo que voy a buscar después y con el tiempo, no es inmediato, es la legitimación de esos hechos. ¿Pero para qué quiero esto? Bueno, para que con el tiempo, tampoco es inmediato, el tercer paso, primer paso, reorganizo los hechos, los narro de diferente forma. Y para esto, pues los comunicadores se pintan solos cuando están al servicio de los grandes capitales. Reorganizamos los hechos. Aquí ya no tiene que ver en el segundo paso, porque muchos periodistas y compañeros trabajan, pero no saben qué están haciendo. Aquí ya viene el laboratorio de ideas de candidato o de un presidente. ¿Para qué reorganizo los hechos? Para que después legitime justamente esos hechos. Yo voy a buscar la legitimación. Una vez que tenga legitimado, bueno, sí, los estudiantes protestaron con mucha razón, o el gobierno reprimió con mucha razón porque los manifestantes estaban rompiendo los negocios y rompían los anaqueles y los estantes y los escaparates e hicieron destrozos de millones. Entonces el gobierno sí tuvo la razón en reprimirlos, porque fíjate nada más, esos estudiantes quizá tengan razón o no, pero venían con unas cadenotas y le pegaban. Sí, yo ya estoy reorganizando los hechos. Entonces, después de esa reorganización, en donde utilizo a reporteros, periodistas y medios de comunicación, viene un salto cuantitativo a la legitimación, que ya no tiene que ver los medios de comunicación y que probablemente no son conscientes los que trabajan esto, los que son operadores, como los medios de comunicación. Los que sí son conscientes son los que diseñan esto, la legitimación. Y después de la legitimación viene algo que me fascina, porque pues yo estudié epistemología, es implantar un constructo epistemológico. Esto es fascinante. Por ejemplo, en 1968 yo conocí gente, yo no vivía, pero en 1968 en México hubo unas protestas que fueron de estudiantes universitarios que fueron reprimidas por el gobierno, con tanques de guerra, y hubo una matazón. Fue la famosa matanza de Tlatelolco. Pero hubo quien, y seguramente mucha gente lo ha de pensar, pero como no es políticamente correcto, no lo dicen, que estuvo bien que mataran a esos estudiantes porque así frenaron un fuego que podría haberse extendido a toda la nación y entonces hubieran provocado una guerra civil. Y entonces el bienestar que teníamos como familias de clase media, pues se hubiera ido a la basura. Es fascinante este constructo epistemológico. El constructo epistemológico no quiere decir la construcción de una certeza, ni mucho menos de una verdad, ni de mucho menos una historia basada en evidencia. No tiene nada que ver, simplemente es un constructo epistemológico. Algo que yo repito, ni siquiera como creencia, es que es muy dulce. Algo que yo repito como conocimiento puro. Y he logrado el objetivo, porque muchas familias, muchas personas que yo he escuchado en esta matanza, que me imagino que así ha de haber habido muchas cosas, como las madres de Mayo allá en Argentina, como la cuestión posfranquista en España, que pensaron
que estuvo bien que se haya asesinado a los estudiantes en Tlatelolco, en México, porque eso logró frenar la matanza de millones más en una guerra civil que no se logró. Está el constructo epistémico implantado. Y eso es lo que están haciendo hoy en la actualidad con las guerras, con la inteligencia artificial, con los movimientos progresistas disfrazados de libertad total, en donde te puedes cambiar de género a una plantita o a yo voy a hacer un poste de luz, que todo el mundo tiene la libertad, está perfecto, pero lo que está detrás es algo mucho más complejo, como la manipulación. Reorganizar los hechos para buscar legitimación, luego entonces implantar un constructo epistémico. Esta ecuación es muy, muy importante. Reorganizo los hechos. Paso 2, legitimo. Paso 3, implanto un constructo epistemológico, y ya no me detengo más, les doy un ejemplo más. Cuando yo era pequeño, mi padre me contaba, mi padre pues era muy escéptico, agnóstico, no era fanático, pero me contaba que de niño mi padre, cuando pasó por un callejón, en un callejón ahí oscuro de esta parte de la ciudad antigua, él era niño y pasó por un callejón y había una cruz oscura, no había alumbrado, no había luz eléctrica en las calles, en ese callejón, y había una multitud, él vio una multitud que decía, ahí está, ahí está, ahí está. Y entonces mi padre dijo, ¿ahí está qué? Ahí está, ¿no lo ves? Ahí está un fantasma, mira, se está apareciendo ahí un fantasma. Que por cierto, abro paréntesis, ya no estamos en la época de los fantasmas, ahora los fantasmas son de otro tipo, pero otro tema para otra conferencia. Y entonces decían a mi padre, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está el fantasma. Y mi padre, ya estudiado, cuando me lo contaba, me decía, hijo, ¿cómo será la histeria colectiva que yo empecé a ver un fantasma como niño? Y entonces, pues se lo creía, ¿no? O sea, se lo creía la gente, ¿no? Obviamente mi padre, de adulto y estudiado, decía, pues eran puras patrañas, pero me estaba tratando de enseñar un poco la histeria colectiva y no creer en los rumores y bla, bla. Pero de lo que estábamos hablando, y yo sin saberlo hasta ahora que me puse a estudiar para esta conferencia, en la cuestión de la reorganización de los hechos para la posverdad, es que de lo que estábamos hablando es que se estaba cumpliendo la ecuación. La gente ahí estaba reorganizando los hechos y puede ser que algún cabecilla, o puede ser de manera colectiva, no importa, puede ser que alguno deliberadamente dijo un ovni, un fuego, un fantasma. Entonces, los demás, como estaba de más oscuro, pues decía, ay, y apelando al miedo y aterrado, es que míralo, ahí está, y nos está haciendo señas. Reorganiza los hechos, porque los hechos es quizá solo había una cruz, un callejón oscuro y punto. Reorganiza los hechos, luego entonces le da legitimidad, le da la legitimación, que eso es muy importante. Ya no importa si es verdad que hay el fantasma, puede ser que esté el fantasma, ya no importa si es mentira que esté el fantasma, también puede ser verdad que sea mentira que esté el fantasma, sino que lo que importó ahí es la legitimación. O sea, la concurrencia ahí dijo, sí, pues sí hay un fantasma, ¿no? Y aquí viene lo más hermoso de esta ecuación, hermoso en el sentido de comprenderla, que con el paso del tiempo se hizo y se implantó un constructo epistémico. 10 años después pasa alguien caminando y dicen, mira, el callejón del fantasma. ¿Por qué? Pues es que por ahí se aparecía el fantasma. Y para los creyentes, es que ahí se aparecía un fantasma, y entonces se implantó el constructo epistémico. Así podemos crear, ¿qué quieres? Invasiones, guerras, armas de destrucción masiva de Saddam Hussein,
Pudo haber, ¿sí? Nadie las encontró, entonces no hubo evidencia. Probablemente a lo mejor había, quizá, probablemente a lo mejor no había, quizá, pero eso no importaba, es que ya no importaba. Lo que importaba era la legitimación y después el constructo que ya se ha estado destruyendo, el constructo epistémico, pero en su momento el constructo epistémico es que Saddam Hussein fue el malo malísimo con armas de destrucción masiva, al cual Estados Unidos tenía que. No quiero aburrirlos, me doy prisa. Tranquilo, Roberto, tranquilo. Adelante. En otro de los métodos que también es fascinante están los filtros burbuja. A decir, ahora ¿de qué me vas a hablar? Bueno, ya pasamos del mundo concreto donde puedo patear una piedra a otro mundo que es concreto y que es real porque modifica mis pensamientos, me cultiva, me instruye, me informa, que es el mundo virtual. Entonces tenemos el día de hoy los filtros burbuja. ¿Qué es esto de los filtros burbuja? Pues es una forma tan seductora de tenerte así. Es decir, los algoritmos están tan exquisitamente diseñados que cuando tú empiezas a buscar, como ya tienes un background, ya tienes una historia de búsquedas, por lo menos de un mes, nosotros pues como periodistas pues años buscando, el motor de búsqueda empieza a conocerte y te conoce demasiado. Entonces te arroja artículos, te arroja en las búsquedas justamente las verdades que estás buscando, las verdades que quieres oír, los conceptos que manejas y te va encapsulando en una burbuja. Y después tú no te das cuenta porque tú buscas, a ver, bueno, voy a buscar esto, ya te está encapsulando en una burbuja y te filtra y ya no te va a permitir ver más allá, sino justamente lo que te gusta, seas intelectual o seas fanático de rock and roll o como sea, pero aquí sobre todo lo que nos interesa es la parte intelectual. Tú estás buscando, por ejemplo, el estructuralismo de Skinner, las situaciones cognitivas, bueno, entonces te empieza a cerrar todo eso y ya no te va a dejar ver, por ejemplo, los reportes conductuales, que sería la parte rival de la psicología, no, sino todo esto, y te va a llevar a más gente que repite un poquito lo que tú piensas o lo que tú supones y va creciendo, pero en un filtro burbuja, de tal forma que cuando, sin que tú lo seas consciente, de tal forma que cuando pase el tiempo tú vas a empezar a repetir los mismos conocimientos y quizás sean verdaderos los conocimientos, pero sin la posibilidad de la confrontación con otro tipo de conocimientos. Y esto me parece malévolo y perverso porque la posverdad te la estoy fabricando de una forma que no te des cuenta, te hago la legitimación y te hago el constructo epistémico, es decir, te construyo conocimiento que tú crees que es conocimiento sin la posibilidad de la confrontación. Y esto lo están haciendo ya los algoritmos. Y esto obviamente obedece a las grandes corporaciones y capitales. Otra vez, con lo más importante, las narrativas de las guerras, de las invasiones, las narrativas de las cuestiones médicas, las narrativas de la economía, las narrativas de la alimentación y de las pastillas que te tomas, ¿no? Me parece grave que exista y que no haya regulación ni democratización de este tipo de tecnología tan avanzada que solamente pues está al alcance de los mismos programadores y de los que le pagan a esos programadores que existen. Entonces, quédense con el concepto de la burbuja y también de la gestión de información, que es similar y que es que contribuyen a la posverdad. Para acabar los métodos de la posverdad e ilustrarlos, bueno,
Un ejemplo reciente de la posverdad es el COVID o las vacunas anti-COVID. Por ejemplo, el COVID, independientemente si existe el COVID o no, independientemente si el COVID es un riesgo para desaparecer a la especie humana o no, la forma en que se divulgó, se manejó la restricción en el mundo por el COVID es un ejemplo de posverdad. No hay argumentación, es inmediato, es totalitaria, no puedes cuestionar, y si cuestionas a través de cualquier canal, me pasó a mí, YouTube, te cierran el canal, pero así, sin explicación. A mí me pusieron, busque un abogado en los Estados Unidos y ya, y está cerrado y clausurado el canal. Entonces, cómo se manejó es un ejemplo de la posverdad. Independientemente si creemos o no creemos en el COVID, no importa. La vacunación, lo mismo. Independientemente si las vacunas eran benéficas o eran nocivas o pertenecían a una gran conspiración de locos que querían acabar con la humanidad o pertenecían a una gran esfera de doctores altruistas que querían salvar a la humanidad, no importa. La forma en la que implantaron la imposición de la vacunación, de la restricción y de el enforcement, en inglés, de la ejecución de las directrices de la Organización Mundial de la Salud, es un ejemplo de posverdad en donde se manipuló, se escondió, fue poco transparente en los datos, no se evidenció, no se justificó ni argumentó perfectamente como se debería de haber hecho. Nunca se le dijo al público, oye, todos los medicamentos pasan por fases. La fase 5 de un medicamento es cuando el medicamento está perfectamente probado y aún así tiene riesgos. Por ejemplo, el Lipitor, que mucha gente utilizó para eliminar el colesterol en su cuerpo, fue sacado porque se encontró que provocaba problemas cardíacos fulminantes, Lipitor. ¿Y saben cuándo se sacó? En la fase 5. ¿Y saben cuándo fue la fase 5? Bueno, la fase 5 tiene que pasar 20, 25 años para que un fármaco llegue a la fase 5. Nunca, nadie nos explicó en la Organización Mundial de la Salud, en los sistemas de salud de cada país, oigan, pues esto es un experimento, porque no ha habido 25 años para probar las vacunas, así que póngansela y pues ustedes, no, nadie dijo esto, dijeron, esta es la salvación y punto. Y más cuando se trata de dinero, como AstraZeneca o Pfizer, que ahora están reconociendo en el Reino Unido que sí provocaron trombosis, podemos darnos cuenta de cómo manipularon, cómo legitimaron, cómo modificaron o reorganizaron los hechos, para que se oiga más elegante, reorganizaron los hechos, después buscaron la legitimación a través del miedo, yo lo vi, tú lo viste, todos lo vieron, a través del miedo, pues sí me la pongo, no sea que me vaya a morir, y después el constructo epistémico, pues sí, hay que ponerse, y no solo una, sino viene la segunda dosis, la tercera y la cuarta, y la gente convencida. Muchos no, pero la gran mayoría sí, y eso es lo lamentable, y así pasa con la narración de quién tiene la culpa en la guerra, de quién es el responsable en la guerra, quién provocó la guerra, quién ganó la guerra, quién es el malo en la guerra, en fin. Pasemos al tercer punto, ya para dejarlos, en el tercer punto, que es pues los resultados, me parece pues muy importante. ¿Qué se logra con todo esto? Es algo difícil de entender, pero debe ser una pieza clave para ponernos en alerta. No es la clásica frase de que con una mentira repetida 1000 veces se convierte en verdad. No estoy hablando de eso, sino que en la época de la posverdad, con tanta repetición de mentiras, la gente ya no se cree nada.
Ya no le cree a las instituciones, ni al presidente, ni a los políticos. Y entonces me van a decir, a ver, Roberto, pero ya te estás contradiciendo, porque de lo que se trataba era de manipular o de hipnotizar o de decir, oye, esto es, de esto se trata y me tienes que creer y te lo tienes que aceptar. Pues no. Con tanta repetición de mentiras y también de verdades, ya la gente no le cree, no cree nada. Y eso es justamente el resultado que quieren. Porque al no creer en nada, tampoco van a creer en los hechos. Es dramático, y se los digo con el corazón. O sea, ante la evidencia, oye, te estoy poniendo la evidencia, mira, esta es la evidencia, aquí está, pues tampoco. Y eso es lo que querían lograr, que la gente no creyera en nada. Digo, a grosso modo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque aquí viene el siguiente paso. Cuando tenemos una sociedad que ya no le cree a las instituciones, ni a la Suprema Corte de Justicia, ni al presidente, ni a nada, pues es mucho más fácil, ya lo dijeron ustedes, gobernarla, controlarla, sujetarla. Me parece de una mente más allá de Maquiavelo, ¿no? O sea, verdaderamente perversa. ¿Y cómo se da esto? Bueno, pues como la gente no puede verificar los hechos, porque hay una aluvión de noticias y hay una aluvión de hechos, de, por ejemplo, un presidente que está constantemente mintiendo y diciendo verdades y mintiendo y diciendo verdades, por tiempo y por medios económicos, intelectuales, pues la gente no puede ver, la gente común, o sea, la gente que va al trabajo, empleados que no están dedicados a esto, pues no puede verificarlo. Entonces, como no lo puede verificar, ¿qué va a pasar? Pues muy fácil, dejo de creer en los hechos. Bueno, pues ya creo en los hechos. Como no tengo la forma de verificar, pues dejo de creer en los hechos, pero entonces doy un salto cuantitativo y paso a lo que ellos quieren. Paso y salto, brinco a la fe. Y he creado un constructo donde lo que menos importa es la verdad o la mentira. Simplemente es una cuestión de fe. Ese es mi presidente. Trump es el salvador. No es cierto, Biden es el salvador o los demócratas son los salvadores. Milei vino a salvarnos y por eso votó. Es que ganó de verdad. Digo, mis amigos argentinos me dijeron, ¿pero qué le pasó? Sobre todo a la juventud, pues votó por Milei. Pues sí, pues porque vino a salvarnos. Entonces, ya no importa si es verdad o mentira. Lo que importa es ese constructo epistémico arraigado en el terreno de la fe. Como la gente ya no puede verificar los hechos, entonces tiene que afianzarse de algo. ¿De qué? Para no morirse loco, ¿no? Pues tengo que por lo menos dar un presupuesto de algo así como la duda epistémica de Descartes o de René Descartes. Tiene que presuponer algo que existe y bueno, pues entonces le da paso a la fe y con fe dice, bueno, sin que sepa que es fe, ese candidato, ese presidente, ese político tiene algo, tiene algo. Es más, muchas veces ni lo saben describir, pero tiene algo y me voy con él. Para ir cerrando, los expertos en la persuasión, como he dicho, pues se han vuelto más expertos en la persuasión, en el dominio de las masas, en la captación, en la seducción de las masas, ¿no? Y ahora ya no se trata como lo hizo Edward Bernays a principios del siglo XX, de persuadir y pues mira por acá, ya, sino de lo que se trata con todo esto que hablé, se trata de confundir. Confundir, repito, porque cuando la gente, los pueblos están confundidos, es muy, pero muy fácil gobernar o hacer lo que uno quiere. Entonces, de lo que se trata es de confundir para dominar. Un ejemplo, porque van a decir, Roberto, estás hablando de algo muy abstracto. Bueno, es un ejemplo muy fácil. Lo pudimos ver en el debate Kamala Harris contra Donald Trump. La conexión de capitales mundiales hace que da igual quién gane, si Kamala Harris o Donald Trump.
Da igual. Mientras la audiencia y el pueblo estadounidense está viendo una pelea entre supuestos dos rivales, lo que está arriba, la corporación, la gestión de los capitales mundiales, de todos modos gana con uno con otro. Algo tangible y evidente. En un análisis que me preguntaron, oye, ¿qué opinas del debate? ¿Quién ganó, Donald Trump o Kamala Harris? Le digo, no, es que perdieron los votantes y no perdieron, sino están perdidos. Esta es otra prueba más de que están perdidos. ¿Por qué? Dos cosas. Desde el lado humano, que esto es una prueba evidente de que el capital supranacional gana. De ambos lados, tanto de Kamala como de Donald, ninguno objetó el genocidio que hace Israel sobre Palestina. Ninguno. Ninguno tuvo empatía por los miles de niños asesinados en Palestina. Ninguno criticó el genocidio que se le hacen a las madres y el exterminio racial que se hace en Palestina. No, intocable. Ninguno de los dos. La primera cuestión entonces es, alguien que no le duela la masacre de niños, ¿está capacitado para dirigir un país y proteger a su pueblo? No. No, porque tienes que tener empatía, no solo con tu pueblo, sino con el mundo entero. Una empatía que te permita concebir al ser humano y protegerlo, porque vas a proteger un pueblo. Esa es una de las labores fundamentales de un presidente. Si no tienes empatía por el ser humano, dudosamente creo que puedas proteger cualquier pueblo. Entonces, ninguno de los dos, ninguno, ni Donald ni Kamala. Dos, ambos hablaron de diferentes modelos y estrategias. Kamala, en su ignorancia, dijo que pobres israelíes, el 7 de octubre, los terroristas de Hamas se metieron, mataron a 1,200 personas y se llevaron de rehenes a cientos. Tenemos que ayudar a Israel, y nunca lo dejaremos solo. ¿Qué pasó ahí? Aplastó por completo la historia, los argumentos palestinos, aplastó por completo los argumentos de la propia ONU, aplastó todo. Simplemente dijo, Israel es el que manda, punto. Del otro lado, Donald Trump dijo que Kamala y Biden estaban perfectamente idiotas. Y yo dije, pues va a decir que la guerra contra Hamas y pobres palestinos. No, están idiotas porque si él hubiera estado de presidente, eso se acabaría rapidísimo. O sea, rapidísimo. Y recordar los acuerdos de Abraham que propuso a través de la vocecita de Jared Kushner, su yerno cuando era presidente, que lo que quería con Palestina era convertir la Franja de Gaza en un sinfín de supermercados y centros comerciales con subways que entraban y trenes que pasaban volando. Sí, y el derecho palestino, sí, y el derecho a la tierra de los palestinos, sí, él quería supuestamente mejor vida, pero era lo mismo. Y ahora, cuando dijo, y aquí viene la prueba contundente de ambos, primero, Kamala dice que Israel nunca se le dejará solo, y Donald Trump le dijo que están idiotas porque si él fuera presidente, no permitiría que Israel dejara de existir, pero que si gana Kamala, Israel no tiene más que 1 o 2 años de vida. ¿Qué están diciendo los dos? Los dos están diciendo que son unos profundos sionistas anglosajones y que el capital sionista anglosajón gana si gana Donald Trump o gana Kamala. ¿Qué dice la posverdad? La posverdad le dice al electorado de Estados Unidos que no es cierto, que hay dos modelos muy diferentes, de hecho antagonistas, completamente opuestos, que pueden salvar a la nación estadounidense. ¿Votas por Kamala o votas por Trump? No es cierto, es una ilusión hecha por la posverdad. Ya voy a acabar. Este es el resultado para los que, todo esto que expliqué es el resultado
para los que aplican el sistema de la posverdad, para los que la utilizan para sus fines. Ahora, como conclusión, me gustaría explicar un poquito el posible resultado de que veamos a esta época de la posverdad estar teniendo éxito o estarse implantando. Bueno, pues como resultado vamos a tener un mundo muy frío, un mundo aislado, justamente en burbujas, un mundo destructivo y destruido, porque como nos van a atomizar tanto, o sea, nos van a reducir en nuestro entorno y cada quien tiene la verdad que quiere escuchar por los algoritmos y por el mecanismo de la posverdad, el mundo polarizado, el mundo desarticulado, que el problema de la posverdad se convertirá en un problema epistemológico en donde la gente va a preguntar, oye, ¿y por qué no nos ponemos de acuerdo? Es que entre la oposición y el que preside, el presidente, no hay acuerdo, no hay acuerdos. O sea, todo es una guerra de insultos y de descalificaciones. Es que no hay acuerdos. La explicación teórica desde nuestra trinchera es, pues es que están implantando la posverdad. Y que justamente de eso se trata con la posverdad, de evitar los acuerdos. ¿Por qué? Porque como si fuera una cuerda de guitarra, el acuerdo, como si fuera cuerda, cuando tocas la guitarra y tocas, por ejemplo, la, y tocas la, pero en otra cuerda, con la pisada, cuando están bien afinadas, diría místicamente, pero maravillosamente, si tú tocas la quinta cuerda, la otra solita se empieza a mover sin tocarla. ¿Por qué? Porque entran en un acorde, en un acuerdo. La posverdad es justamente esta parte asesina de razones para evitar que la gente entre en esa concordancia, en ese acuerdo entre cuerda y cuerda. Lo que estoy hablando es de armonía. Es la desarmonización del mundo con la implantación de la posverdad. De eso se trata. Eso es lo que quieren. Y si hay desarmonía, entonces, para finalizar, un día nos despertaremos viendo que se ha extinguido 2/3 partes de la humanidad y nos valdrá un comino. Gracias, Carlos. Gracias, Manuel. Muchas gracias a ti, Roberto, por esta magistral exposición, esta magistral cátedra en torno a un concepto que, bueno, que como bien estaba reflexionando nuestro expositor, tiene que ver con formas de interpretar, si se quiere, la realidad, la verdad. Interpretación no es lo mismo que hecho, ¿eh? Ojo, los hechos son los hechos, la interpretación es otra cosa, ¿no? Entonces, en este momento, justamente lo mencionaba Roberto, es muy interesante cuando al inicio de la exposición, Roberto mencionaba que este concepto viene desarrollado por un autor que viene analizando asuntos bélicos, asuntos geopolíticos. De ahí partimos justamente que este concepto está muy ligado a las lógicas, digamos, de guerra híbrida, de ingeniería social. Y podría decirse, sin exagerar, que la yo creo que debe estar de acuerdo Roberto, César, me parece también, doctor Manuel Espinosa, que el concepto clave, la piedra angular de la ingeniería social, que no es otra cosa que modificar el pensamiento de las personas para que actúen según se planifica, ¿no? Aquí intervienen los sociólogos, los ingenieros sociales. Bueno, soy sociólogo, pero trato de ser un sociólogo del bien, pero es una realidad que hay tanques de análisis, hay toda una serie de staff, de profesionales. Yo hace años recuerdo cuando era un joven estudiante de primeros grados de sociología allá en el Perú, en la Universidad Nacional de Cajamarca, llegó un libro a mis manos llamado Numerati. ¿Cómo es que los científicos sociales, los psicólogos manipulan nuestra mente a partir de los datos que dejamos, por ejemplo, en el Internet? ¿Cómo es que hay, y esto no es, bueno, en ese momento no se tenía muy claro la idea, pero después llegó el 2016, salió el escándalo de la Big Data, ¿no? Cómo las grandes compañías, digamos,
tecnológicas, llámese Facebook, llámese cualquier otra parecida. Nosotros pensamos que solamente nos comunicamos, le decimos a la gente hola, saludos, molestamos, saludamos, etcétera, pero en cada movimiento que nosotros hacemos en las redes queda registrado un número. Este número es analizado por tanques de análisis ultra sofisticados, donde hay pues sociólogos, psicólogos que determinan patrones de pensamiento, cómo está pensando tal población en tal momento, y esta información la venden. La venden a los partidos políticos de las grandes potencias, la venden a las grandes corporaciones empresariales de comercio para, por ejemplo, determinar ciertos productos que le puede gustar a la población en determinado momento. O sea, esto es un ejemplo muy, digamos, doméstico de lo que podría significar más allá el asunto. Nunca nos olvidemos que el alto desarrollo tecnocientífico tiene que ver mucho con el fenómeno de la guerra, y este concepto no escapa a esas dinámicas, a esas lógicas. En ese sentido, Roberto ha hecho una exposición magistral sobre la génesis, el desarrollo, bueno, en el tiempo que ha tenido, por supuesto que, como él bien dice, podríamos hacer sinceramente, un curso de verano tranquilamente sobre el concepto solamente. Entonces, esto está para rato, está para analizar, está para profundizar en la dinámica que está impregnando a todos los grandes medios de comunicación, donde transforman y tergiversan la verdad, que es una, y sucede que ahora hay diversas verdades. Ya decía Roberto, ahora existe, bajo ese enfoque posmodernista de entender la verdad, de entender los hechos, bueno, cualquiera puede ser cualquier cosa en cualquier lado en estos momentos, en nombre de los derechos humanos. Ya los derechos humanos de que la gente tenga derecho a la vida, de que tenga derecho a tener agua, desagüe, luz, que es lo básico que se podría pedir, ahora eso ya no importa. Los verdaderos derechos que ahora debe tener la gente son los derechos humanos actuales, que están sustentados en esos criterios que salen de laboratorios de guerra ideológica, de guerra híbrida, donde la gente es, a la misma vez que expresa, es victimaria de sí misma, porque empieza a interpretar, a dar, vamos a decir, perspectivas de la realidad que poco nada tienen que ver con la realidad. O sea, ¿a quién le interesa en nuestros países, en el Perú, en Nicaragua, en Argentina, en México, a la población, al pueblo llano, las perspectivas que se venden sobre nuevos derechos, cuando nos falta agua, luz, desagüe, cuando la gente no tiene que comer? Realmente, por Dios, o sea, eso, en esa modificación de la realidad tiene que ver los medios de comunicación y el contenido que infringen, que imprimen a través de esto que Roberto ha expuesto, que llamamos posverdad, ¿no? Es algo para reflexionar, es algo que va a servirnos como insumo del curso para entender cómo es que las dinámicas geopolíticas no se pueden desentender del manejo de la información. Esto no es casual, esto no es gratuito y tampoco es inofensivo. Por algo se le llama el cuarto poder, por algo existe ese criterio de guerra informática, guerra ideológica, guerra cognitiva, ¿no? Que ha sido incluso, no un concepto que se haya inventado en el curso, no, es un concepto que la OTAN en sus últimos revisiones de criterios estratégicos ya habla de guerra cognitiva, o sea, modificar la realidad. Esto está dentro de los marcos de guerra híbrida, no nos olvidemos, no son solamente competencia de los cursos, digamos, de comunicación, etcétera, de tal o cual facultad. Esto lo estudian los estrategas, los militares, y por supuesto nosotros damos este aporte con esta magistral exposición de Roberto, que por supuesto una vez más le agradezco profundamente. Doctor Manuel Espinosa, por favor. Su audio, doctor, su audio. Sí, ok, un segundo. Bueno, en realidad, maravillado con la exposición que nos ha traído hoy Roberto. Prácticamente se remontó, hice muchas anotaciones, se remontó a 7,000 años atrás de historia escrita, decía Roberto. Y al exponernos, ¿verdad?, la construcción de la mentira, ¿verdad?, con objetivos y todo el método, el andamiaje metodológico que esto ha constituido de manera sistémica. El control de masas, el control de narrativa, para llegar a controles, vamos a decir, electorales, financieros, militares, decía Roberto, ¿verdad? Que al final pues van a tener
un objetivo de dominio colosal, donde al final prevalece la mentira construida que la realidad. Si te acordás, Carlos, teníamos una plática hace días sobre la teoría del poder y cómo utilizábamos nosotros para estudiar la historia antigua de Babilonia, de Mesopotamia, aquellos famosos obras que precedían a la Biblia, ¿te acordás? El libro de Enoch, el poema de Gilgamesh, y otros, donde de las narrativas politeístas finalmente se logró construir una narrativa monoteísta. Y entonces Carlos me decía, pero ¿cómo estudiar eso en las relaciones internacionales, en la teoría del poder? Porque todo se trata de, si vos mirás, en estos mismos libros te hablan y de control, ¿verdad? De seres que vienen de fuera, unos los ven como dioses, otros simplemente como astronautas o extraterrestres, que crean de forma, vamos a decir, híbrida, o reconstruyen, modifican a las especies existentes que ellos encuentran, pero con objetivos de control, con objetivos de poder y también con objetivos de exterminio, porque en ambos, vamos a decir, o en esa diversidad de libros antiguos, el diluvio, aparecen un sinnúmero de, vamos a decir, relatos o sucesos que representan el exterminio de la humanidad. ¿Ya? Se portaron mal, lo inundo. Ya viene el apocalipsis porque esto ya no se aguanta, etcétera, etcétera. Un ejemplo. Entonces, Carlos me decía, eso se ve bastante en ocultismo, me decía, ¿verdad? Pero asociar esto a la teoría del poder y hablando sobre lo que se refería Roberto, 7,000 años atrás de obras escritas, que al final la gente, decía Roberto, llega a caer en un nihilismo total. La fe, ¿verdad? Sin importar los hechos o la información que está ahí. Y por eso vos conversás con muchas personas en nuestras latitudes y tocas el tema que ha tocado Roberto sobre el genocidio israelí contra los palestinos. Y entonces no pasa nada. Ni siquiera recibís sí, ¿verdad? Qué barbaridad. Ya casi 50,000 víctimas asesinadas en ese conflicto, de más del 50% niños, mujeres, ancianos, pero no pasa nada porque hay una narrativa construida, ¿verdad? Bien implementada sistémicamente que de repente rehúsan a criticar porque hay un axioma ahí, que son los favorecidos o los elegidos, ¿ya? Entonces, esta disertación que nos ha dado Roberto hoy, que es tan maravillosa, antes de hacer la pregunta, también la podemos ver en la historia de la humanidad en función de lo importante que es extraer los recursos estratégicos, que en ese periodo que estoy hablando de los sumerios y todo eso, los que vinieron aquí vienen con un objetivo de extracción de recursos para ellos estratégicos, ¿verdad? Y se quedan dominando y controlando y exterminando de paso. Entonces ahora vos mirá en la historia de la humanidad un sinnúmero de guerras, como la incluye y la ubica Roberto, la guerra que luego y antes y después son bien explicadas las causas de por qué tenés que ir a la guerra, por qué los tenés que defender, ¿verdad? Y al final todo termina en equipo y acuerdo donde las élites de poder pues terminan negociando sobre la gran cantidad de víctimas que han sucedido. Igual en acciones menores, pues como las elecciones ha creado un cuadro muy real de lo que ha sido el debate entre Trump y Kamala, que tan distante están ellos de tocar los temas reales, ¿verdad? Que es lo que les interesa. Sin embargo, vas a encontrar adeptos que no necesariamente son ni anglosajones, ni millonarios, ni siquiera norteamericanos, ni siquiera residentes, ¿ya? Son tal vez emigrantes, y ni siquiera emigrantes, están aquí todavía ubicados en estas latitudes y te defienden la candidatura
de uno u otro. Por ahí pasaban en las redes sociales la entrevista de un norteamericano. Decía, a mí no me interesa si Kamala Harris le pasa con su vehículo encima a alguien. Yo voy a votar por ella, pero jamás voy a votar por Trump. Entonces, pero ¿por qué tal convicción? ¿Ya? ¿Por qué tal convicción? Entonces, es importante cómo ha venido trabajando esto de la época de la posverdad, los métodos de construcción que tienen de hecho, cómo se legitimiza, ¿verdad? Para que terminen esa, claro, la cantidad de medios técnicos, el papel de las redes de comunicación, los formatos de guerra que ustedes mencionan. En mis tiempos, en la Guerra Fría, cuando me formé, nosotros estudiamos la guerra psicológica, ¿ya? La guerra psicológica, hay otras partes que ahí se llaman también acciones de medidas activas, o sea, de desinformación, desprestigio, desacreditación del adversario, que muy bien lo ha explicado Roberto, muy interesante, ¿verdad? Y ahora, pues, con guerras híbridas, cognitivas, ingeniería social, como exponía Carlos. Y me parece que es un tema de gran profundidad, de gran profundidad. De alguna manera hay que ver cómo explotamos a Roberto en otra charla más, porque es la realidad. O sea, vamos a la guerra y ni siquiera sabemos por qué. Yo miro con gran tristeza, ¿verdad? Cómo en Ucrania el ejército, pues a través de X o Y estructuras que han creado, llevan a la fuerza a los jóvenes, a los hombres, a pelear al frente, ¿verdad? De guerra, como carne de cañón. Se ve que ya el pueblo ya no quiere, pero cuando digo la fuerza es violento, delante de sus hijos, delante de sus padres, donde los agarren. ¿Por qué? Porque de repente te dicen que para contener a los rusos, ¿verdad? Se necesitan 300.000 hombres en el frente, medio millón de hombres en el frente. Ahora están hablando de 900.000 hombres en el frente, más la derrota que acaban de recibir en Kursk, ¿verdad? Y la posibilidad de que hasta lleguen a perder Odessa por completo. Entonces no importa cuánta carne vayas a mandar al frente. Es que esa guerra no le sirve a ese pueblo, le sirve a las corporaciones, a BlackRock, que ya había comprado enorme cantidad de tierra ahí en Ucrania, ¿ya? Son otros tipos de propósitos los que se están disfrazando con medios muy sofisticados que tienen, como siempre, o han tenido por toda la vida al mundo dividido en todo tipo de creencias y fe, y no solo religiosas, sino políticas. Entonces ya agradezco a Roberto una charla magistral, debe ser considerada como magistral, sin duda alguna. Yo creo que los que han visto esta parte coinciden conmigo, necesitamos otro encuentro y sobre este tema, ¿verdad? Las elecciones norteamericanas es un tema muy actual. El caso de Milei que has presentado, hermano, requiere todavía, porque esto es un caso que a todo el mundo tiene asustado. Cómo se ha manipulado a ese pobre pueblo argentino. Y no solo con este bárbaro que acaba de llegar, sino con los anteriores que lo han dejado esclavizado con una deuda de más de 45.000 millones de dólares y sin que la plata quede allá adentro. Toda se fue y nadie ha caído preso. ¿Cómo es eso? ¿Ya? Y ahora los ancianos que trabajaron, los pensionados, los jubilados, que trabajaron toda su vida, no pueden ni siquiera protestar porque está la Guardia Pretoriana de Milei dándole de cachiporrazo y cachiporrazo a esa pobre gente cuando ya deberían de tener lo poco que de vida, de tiempo que les queda en este plano de vida, asegurado por el Estado, por la sociedad, como un gesto de reconocimiento a su labor de toda la vida. Pues. Entonces, mi pregunta es, un tanto con lo que primero yo abordaba ese día con Carlos, se nos ha mentido desde hace 7.000 años de historia escrita, como decía Roberto, en términos de construcción de una posverdad sobre lo bíblico, sobre la visión que tenemos y que esa visión errada ayuda a apaciguar la protesta contra el genocidio israelí hoy en día. No sé si la pude formular.
Pero no entendí en qué parte se nos ha mentido, si me la puedes formular al revés. Correcto. El relacionista internacional, en su formación, tiene como cantera, como base, la historia como una de las disciplinas principales. Entonces, la historia, por ejemplo, de Babilonia, de Mesopotamia, en Occidente, no es muy conocida. Todos estos libros apócrifos que yo te digo, que Doctor. hablan de dioses antiguos, seguimos. Crearon una narrativa que después se colectiviza en un solo documento que es la Biblia. Y a partir de ahí, 4.000 millones de los 8.000 que somos, cree en esa forma, en ese formato, vamos a decir, cristiano católico. Y el resto, ¿verdad?, se desconoce. Inclusive se le da una inclinación de ocultismo. Pero en términos de estudio del poder, esto ha prevalecido en construcción de un formato real de poder, pero de desarticulación de conocimiento sobre lo que allí pasó. Hay miles de años de la historia que se desconocen, porque han sido desconstruidos y han sido destruidos. Entonces, a eso me refería. Bueno, sí, no hay que olvidar que el judaísmo, el judio-cristiano, la tradición judio-cristiana, o para ser un poco más incluyente y preciso, las religiones abrahámicas, las religiones del libro, no dejan de ser religiones, Manuel. Entonces, la base que ellos tienen en la Torá o en el libro, que es arbitrariamente decir la Biblia hebrea, y que de ahí se desprenden después la Biblia cristiana, como la conocemos, y después quizá el Corán, están en el terreno de la fe. Entonces, tenemos que tratarlas desde el terreno de la fe si es que queremos interpretar la historia del hombre como lineal. No podrían ser fuentes de información para la historia de la humanidad, porque pues esa es una parte de la humanidad, y los chinos y los aztecas y los incas, ¿dónde quedaron, no? Entonces, ese es un primer punto, en el sentido de que no perder de vista que ese es un territorio de la fe, estrictamente para la fe. Pero desde la antropología sí podemos tomarlo como un objeto de estudio de cómo el judeocristianismo se implantó de tal forma que fue condicionando las estructuras históricas y políticas de tal magnitud que tenemos países religiosos. En su constitución está la religión, en su constitución está el darle gracias a Dios, como por ejemplo Estados Unidos, como por ejemplo Israel. Bueno, ese no, ese es una cuestión aparte. Pero cómo desde los imperios se profesaba la religión como el pico de la pirámide. Entonces sí, la religión ha servido para pues conservar el poder político. El caso de Constantinopla, cuando se empezó a desquebrajar la sociedad romana, pues ¿qué hizo el Imperio Romano? Vio en la religión cristiana una gran oportunidad y convirtió a todo el Imperio Romano en religión cristiana para que el poder se siguiera conservando. Entonces, sí, las religiones se han utilizado para conservar el poder, para manipular a la gente desde la ambición política. Ahora, si lo que las religiones cuentan es verdad o no, eso no nos compete a los estudiosos en antropología o en arqueología, porque está definido en el terreno de la fe. Y entonces, si en el terreno de la fe tú quieres creer que efectivamente sucedió así, bueno, pues no hay nada que hacer. Pero si lo contrastamos con los estudios arqueológicos, las cosas cambian. Hay un autor que se llama Flinkenstein, que es un judío
que ha puesto en jaque al establecimiento del Estado de Israel, porque dice, mira, primero eso que dice la Biblia ni sucedió aquí, luego el Éxodo probablemente ni pasó por acá, luego la crucificación de Cristo, pues no hay evidencia arqueológica, y lo del el monte de las tablas de Moisés, pues eso podría haber sucedido en caso de que hubiera sucedido en Siria. Entonces, si lo contrastamos con las pruebas de carbono 14, arqueología, pues las cosas son completamente diferentes. Por eso, si nos han mentido o no, bueno, pues lo que pasa es que el otro es de la fe. El problema es que la gente poderosa haya tomado, haya usado a esa fe para imponer su decisión de poder. Y eso es perversísimo. Perversísimo porque tendríamos que respetar la fe de cada quien, ¿no? Pero no podría utilizar la fe para imponer mis caprichos políticos, aunque yo mismo fuera creyente. No sé si te contesté, Manuel. No, excelente, excelente. O realizar a mansalva, de manera tan impune, el genocidio que se está llevando a cabo hoy día, ¿verdad? Me parece correcta la respuesta. Algo que me llamó la atención el otro día, aprovecho para preguntarte. Miré una parte de una entrevista de Jorge Ramos y le hace una pregunta al presidente AMLO. México, dice Jorge, asegura, es el país más peligroso del mundo. Y entonces el presidente AMLO se defendió y se defendió muy bien. Pero qué increíble, ¿verdad? Que ese ciudadano norteamericano, Jorge Ramos, ¿verdad? Que piensa en inglés más que en español, acusa a México de ser el país más peligroso del mundo y no a los Estados Unidos, ¿ya? Y que es el país más peligroso para el mundo también. Entonces, solo llamó la atención a un formato que tienen este tipo, por ejemplo, de profesionales del periodismo, de cómo trasladar un tema, ¿verdad? Y convertirlo en realidad acusativa cuando no es verdad. Solo lo traigo como ejemplo, tratando de unir todos los elementos que nos has dado en tu exposición, que me ha parecido completamente. No, y el problema, Manuel, con lo que dices, ni siquiera es el individuo como tal, porque yo conozco a muchos de estos personajes y el problema grave es que se lo creen. O sea que la implantación de este constructo epistémico que hablaba yo está bien implantada y desde su punto de vista ellos creen que es así, porque incluso desde niños crecimos con películas de Walt Disney que ponían, por ejemplo, a los mexicanos como pues en un o las caricaturas de Warner Bros. Ponían al mexicano como un sombrerudo con un, aquí se le dice jorongo, o con una cobija en un cactus, flojonazo, holgazán, sin hacer nada y ahí, ¿no? Entonces, yo recuerdo que cuando era reportero ahí, incluso hice espectáculos, hace mucho tiempo, vino una cantante de España a México y dijo, estoy sorprendida porque hay edificios, yo pensé que solo iba a haber cactus y burros. Así estamos. Claro. Carlos. Sí. Doctor. Mire que entró César del Proyecto Patria. Pero no sé, creo que está teniendo problemas con la conexión porque, a ver, no, ahí está, César. No, le habías apagado la cámara, Carlos. Bueno, César es un colega, ¿no? También sociólogo allá de Cajamarca, Perú, secretario del espacio del Gabinete de Reflexión Crítica y Estratégica Proyecto Patria, y es un honor tenerte en esta conferencia número 58, César. Por favor, si tu intervención podría ser breve, porque una de las políticas del espacio, como bien sabes, es no aprovecharnos más de la cuenta de la disponibilidad de nuestros expositores. Así que, por favor, te damos la palabra. Buenas tardes acá en Perú. Un placer escuchar a Roberto.
y un placer también estar nuevamente compartiendo este espacio con el doctor Manuel Espinosa. Bueno, creo que el tema en realidad sí, como lo han mencionado, es demasiado profundo. Creo que una sola intervención de parte del expositor queda demasiado ajustada, demasiado apretada, porque hay bastantes conceptos que él ha esbozado, ¿no? Nos ha hecho un esbozo apenas de toda la información que maneja. Pero bueno, yo quiero concluir diciendo de que lo siguiente, ¿no? La historia de la humanidad es la historia de la búsqueda de la verdad, ¿no? Sea pues desde la cuestión religiosa a través de la fe, pasando por la cuestión intelectual con la razón, y bueno, ¿no? Ahora en el siglo XXI, pues nos vemos interferidos por la búsqueda de la verdad, pero por medio de este concepto que se está esbozando, ¿no? Que es un concepto obviamente que viene pues de un constructo de guerra, ¿no? Un constructo de guerra, porque el tema de la manipulación mental es un tema que se ha usado pues en la Segunda Guerra Mundial, que se ha usado en la Primera, que se ha usado en la Revolución Francesa, y nos podemos remontar pues hasta la escritura, ¿no? Y yo me atrevería a decir, con la responsabilidad que voy a tener diciendo esto, que inclusive la escritura, ¿no? Que es, digamos, el paso más álgido de la civilización, carece de la capacidad de reflejar la verdad, ¿no? Es por eso de que, digamos, al nosotros analizar las distintas civilizaciones que han forjado la historia de la humanidad, nos damos cuenta de que al resquebrajar en la forma de la escritura, no llegamos digamos, al punto exacto de la interpretación o de cómo se asume la realidad en estas culturas. Y es que ahí entonces ya apelamos a otras herramientas, ¿no? Como lo mencionaba el doctor, ¿no? Como las herramientas de, digamos, el ocultismo, la religión, la fe, etcétera. Porque desde el punto de vista de la razón, a través de la construcción de la escritura, pues tenemos limitaciones, ¿no? Para interpretar y construir la historia. Otro punto que yo quiero también dejar sentada sobre la mesa del debate es que las guerras, ¿no? Toda la historia de de la civilización de la humanidad es la búsqueda de la verdad. Y así como es la búsqueda de la verdad, también toda la historia de la humanidad es la historia de la guerra. Y la historia la escribe pues los que ganan la guerra, ¿no? Entonces, como la historia escribe los que ganan la guerra, obviamente que va ya desde esa perspectiva, la historia es sesgada, ¿no? Porque el que escribe la historia, pues no va a escribir la historia del que la perdió, o la historia del que ha sometido, o la historia del que ha expoliado, o la historia del que ha invadido, la historia del que ha tenido que derrotar para ganar esa guerra. Entonces, el contexto actual de la guerra que estamos percibiendo a nivel global nos da la oportunidad de reconstruir la historia, de reescribir la historia, ¿no? Y de tener nosotros participación de esa nueva historia del siglo XXI. Porque hasta el siglo pasado, pues los que han ganado las guerras, los que han impuesto las guerras como Occidente han sido los que han construido esa historia del siglo pasado. Ahora estamos en una época en que volvemos a tener la oportunidad de construir la historia, ¿no? Desde donde estamos, ¿no? Entonces, eso es otro punto. Yo quiero también mencionar que hay un filósofo que, bueno, es también un psicólogo que estuvo en un campo de concentración que se llama Pedro Franque, se llama él. Pedro Franque. Entonces, Pedro Franque hace todo un análisis de los centros de concentración, ¿no? De estos espacios en donde, bueno, llevaban a los judíos y los sometían a vejámenes, a trabajos forzados, etcétera. Y él llega a la conclusión de que los campos de concentración no eran más que laboratorios en donde se investigaba acerca de hasta dónde daba o soportaba la presión del miedo y del terror el ser humano.
Entonces, a partir de esos estudios que él hace, ¿no? En campos de concentración, porque él es un sobreviviente de ellos, él plantea que la única forma de sobrevivir al ataque terrorífico de una manipulación mental ejercida por el dolor es encontrar una razón para seguir existiendo, no sea cual fuese esa razón para seguir existiendo, él lo asumía como la construcción de la verdad dentro de un sometimiento cruel para poder dominar la mente de los que allí estaban manipulados, ¿no? Entonces, tiempo después, con el pasar de los años y el devenir de la psicología, pareciera de que estas estrategias de los campos de concentración se están utilizando en la elaboración, por ejemplo, o como un principio de la elaboración, por ejemplo, de las estructuras cognitivo-mentales a través de la difusión, por ejemplo, de la violencia ejercida en Latinoamérica, es decir, en Latinoamérica vivimos, pues, somos países que vivimos en violencia, pero que no es una violencia gratuita, sino que es una violencia que responde, pues, a 200, 300 años de estructuras políticas, judiciales, legales, que permiten que vivamos en esa violencia. Y que se explique esta violencia ejercida es reproducida por los medios de comunicación que nos infligen a nosotros una tortura mental, ¿no? Una tortura mental que va a responder con miedo y que obviamente con trabajos de la neurociencia, con trabajos, con paradigmas de los comportamientos de consumo, con paradigmas como, por ejemplo, los estereotipados en Hollywood, los estereotipados en el cine, los estereotipados en la cultura, en la poesía, en la literatura, en el teatro. Son elementos que van construyendo, ¿no? Van construyendo la verdad del siglo XXI, desde el punto de vista del occidente, ¿no? Porque lo mencionaron también, obviamente, nosotros no tenemos la verdad asiática, no tenemos la verdad euroasiática, que recién y por primera vez en la historia, ojo, estas potencias culturales, históricas, se están aperturando a Latinoamérica, ¿no? A través del comercio, a través de la cultura, intercambios estudiantiles, recién se están aperturando, porque hasta el siglo pasado, hasta ahí no, hasta su frontera nomás llegaba su cultura, pero ahora ya nos están, digamos, iluminando también, ¿no? De alguna forma. Eh, entonces, en Occidente eso es lo que tenemos, ¿no? Que Occidente siempre ha manipulado, pues, la historia a través de la cultura, a través de la literatura, bueno, de las disciplinas artísticas, me atrevería a decir yo, y que eso lo vemos evidenciado en el cine, por ejemplo, ¿no? El cine hollywoodense, en donde el musulmán es el malo, en donde el ruso es el malo, en donde el chino es el malo, y el gringo, el yankee es el superhéroe, pues, ¿no? Y ahí tenemos a Superman, tenemos a Rambo, tenemos en fin, una infinidad de personajes que representan la construcción de esa posverdad de un mundo libre, ¿no? Que ese mundo libre, cuando ha construido esa posverdad, por supuesto que nos ha insertado a nosotros a través de nuestros gobiernos, a través de nuestras constituciones, a través del aparato internacional del derecho, nos ha construido pues esa visión del mundo en función a, por ejemplo, ¿no? La Agenda 2030, que bueno, despliega una serie de también posverdades, ¿no? Como la posverdad de que yo puedo alterar mi construcción identitaria del sexo, asumiendo cualquier otra posición, ¿no? Y la posverdad también nos pone en la situación a nosotros de que no solamente podemos cambiar en cuestiones de género, ¿no? Sino que podemos nosotros cambiar nuestra realidad en función justamente a esos otros derechos que, 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 se, que, que están en la base del derecho humanismo, que están en la base del occidente colectivo, que están en la base de la construcción cognitiva conductual, ¿no? De nuestras sociedades. Entonces, ahora tenemos la oportunidad nosotros, a través de estos medios, a través
digamos, de conservar los valores tradicionales como lo hacen, algunos países, o como por ejemplo nos plantea, ¿no? La conformación de los países BRICS, o como nos plantea la multipolaridad, nosotros tener nuestra propia historia, ya no en base a derrotas, ¿no? Ya no en base a derrotas o de quién nos ganó la guerra o de quién nos sometió, no, sino en base a lo que nos queda todavía de verdad palpable, como lo mencionaron, palpable, de verdad acreditada por las ciencias sociales, por la antropología, y con esa verdad que tenemos como civilización, porque ojo, somos una civilización, los incas, los aztecas, somos civilizaciones que han construido el mundo del siglo XXI, del siglo XX, del siglo XXI. Entonces, en función a esos elementos, esos vestigios de verdad que tenemos, en esta época del siglo XXI, en esta época multipolar, pues con nuestra cultura empezar a comunicarnos, ¿no? Empezar a comunicarnos y a construir ya para el futuro una verdad que tenga bases sólidas, pues, ¿no? Y que no sea el resultado de quien gana la guerra, construye la historia y al fin de cuentas construye la verdad. Entonces, yo quisiera nomás dejar por ahí esa reflexión y como dije al principio, yo pienso que este es tema de mucha más profundidad y Roberto de la Madrid ha esbozado esta necesidad de seguir hablando de estos temas. Bueno, gracias. Gracias a ti, César. Bueno, vamos cerrando esta conferencia número 58. Ya es tarde por acá en Moscú. Estamos obviamente a 9 horas de México, a 8 horas de Perú, así que contemplando también mi verdad, mi realidad. Bueno, Roberto, querido, por favor, tus palabras de despedida finales para el espacio, para Asia TV, para el curso internacional, primer curso internacional Fundamentos de Geopolítica, para los amigos de Perú, de Argentina, Nicaragua, de toda nuestra América de habla hispana y de más allá, porque este programa lo está viendo gente de más allá de las coordenadas de nuestra América. Por favor, Roberto. Pues creo que el antídoto, y creo que por ahí lo estaban pidiendo algunas personas del público, creo que el antídoto para combatir este método de la posverdad, que como lo dije al principio, la posverdad es un concepto de operación de las élites poderosas y que por eso lo analizamos aquí como fenómeno y no nos metimos en la parte ontológica de la definición de verdad a secas, porque ha sido el gran problema de la ciencia y de la filosofía en toda la historia. Bueno, el antídoto para la posverdad es recurrir a algo muy simple, que es la fórmula del pensamiento riguroso, tanto en la parte de las ciencias sociales, como en la filosofía, como en la ciencia pura, como la física, que es no olvidar que tenemos una labor, todos tenemos una tarea de 4 pasos: investigar, analizar, utilizar la facultad crítica, que criticar no es insultar ni desacreditar, sino la facultad crítica son toda una serie de operaciones lógicas o hasta lógicas matemáticas, de decir esto no cuadra aquí, esto que, de poner a prueba y en jaque todos los argumentos, y al final utilizar el poder de la síntesis para abstraer todo y construir algo que sea sostenible y coherente. Ese sería el antídoto para la posverdad o para el intento de manipular de los poderosos o el intento de saber qué realmente pasó. Bueno, pues ahí nos van a salir mucho más dudas si realmente alguien puede decir qué es lo que pasó o solo es una interpretación. Pero, en fin, para que nosotros tengamos un antídoto y ser más genuinos y no repetir las cosas que quieren que repitamos para servir al sistema depredador capitalista, pues tenemos esa fórmula: investigar, analizar, criticar y sintetizar. Gracias a todos. Gracias a ti, Roberto, de verdad. Doctor Manuel Espinosa, por favor. Excelente, excelente nuevamente y siempre agradecido. Y no quiero despedir la charla sin antes invitar de nuevo
a Roberto de la Madrid a continuar con el tema. Vale la pena, créanlo. Es una necesidad de nuestro pueblo, es la realidad, ¿verdad? Y entonces contamos con este colega, hermano, muy profesional, muy capaz en aclarar temas que son completamente necesarios. Gracias nuevamente, Roberto, por haber acudido a la invitación, haber salido al encuentro y siempre en este curso te esperamos. Gracias a ti. Por supuesto. Tu casa, Roberto. Amigos, este es el cierre de la conferencia número 58, la época de la posverdad, con el gran Roberto de la Madrid, un héroe del pensamiento contrahegemónico, un héroe de la prensa realmente alternativa, independiente, autónoma y en habla hispana, para nuestra América y el mundo. Muchas gracias. Hasta la próxima. Atentos, atentos. Saludos.